desplazar la curva, justo, perdón, a ver, tengo que contestar un mensaje. ¿Sí? A que nosotros vamos a partir de un mismo nivel de capital. Mismo nivel de capital. Que ahora ya lo vamos a simular, lo vamos a suponer, ya gráficamente todo esto. Y a través de contar con un mismo nivel de capital per cápita, ¿sí? Ya entramos a hablar en términos per cápita de aquí en adelante, ¿sí? Un mismo nivel de capital per cápita, ¿sí? Aumenta mi producto per cápita. O PBI per cápita, que es producto. Bueno, y a eso nosotros vamos a denominar como avance tecnológico. Entonces, cuando la función de producción se desplace hacia arriba, donde yo cuente con un mismo nivel de capital y eso a su vez me aumente el capital per cápita, o PBI per cápita, yo estaría logrando un avance tecnológico. Esto sucede así porque nosotros tenemos una función de producción per cápita que me lo dice. No es que esto es simularlo siempre de esta manera como si fuese algo conceptual estrictamente, sino más bien que esto es a través de una función de producción que lo dice. Entonces, si yo analizo, por aquí lo voy a escribir. Función de PBI per cápita Bien, ¿qué me decía esa función de PBI per cápita? Bueno, que el PBI per cápita va a estar en función de el capital per cápita, que depende de la tecnología y del capital per cápita propiamente dicho. ¿Sí? Eso me dice una función de producción. Y es lógico que si yo estoy diciendo que el capital per cápita va a ser el mismo, o va a estar en un mismo nivel, pero a su vez yo tengo un avance en la tecnología, eso es obvio que me va a desplazar la función de PBI per cápita hacia arriba, porque es un componente de la ecuación. En este caso A era la tecnología, por si no nos acordamos, ¿no? No voy a estar escribiendo todo el momento. Entonces, en ese sentido, eso haría desplazar la función de producción hacia arriba. Tendríamos, supongamos, una situación inicial, que sería como la curva que estaba al comienzo, o hace un momento, decíamos que el PBI per cápita está siempre en función de el capital per cápita. Bien. Y aquí
que nosotros tenemos es que si yo agarro un nivel de capital, le voy a llamar caso 1, este va a ser el mismo nivel de capital todo el momento, y me desplazo hacia la curva inicial, voy a notar que ese capital per cápita me genera, caso 1, me genera Y sub 1 PBI per cápita. ¿Bien? Ahora, si estamos mencionando que se produce por alguna razón un avance tecnológico que hace más eficiente la producción, lo que tendríamos es otra curva de PBI per cápita, lo que se llama Y', que está en función de el capital per cápita, o sea, el mismo. Que en este caso lo que me hace es desplazarme hacia arriba la función de producción, ese avance tecnológico, y ahora yo termino generando un mayor PBI per cápita que tenía en el momento 1 o anteriormente, que en este caso sería H sub 2, pero siempre con el mismo nivel de capital per cápita. Logré eso. Es decir, que esta curva se logró desplazar paralelamente hacia arriba, como habíamos notado ahí, debido al avance tecnológico. El avance tecnológico entonces lo que me hace es ser más eficiente, porque si yo puedo lograr lo mismo con un mismo capital, mismo nivel de capital, eso origina que yo aumente la producción y a su vez con un mismo nivel de capital. Entonces, ¿qué quiere decir? Además de ser eficiente, uno podría suponer que está incursionando en menores costos de producción, entonces aumenta el volumen de producción. Eso es lo que sucedería. Y bueno, así sucesivamente podríamos continuar haciendo otra tercera curva, pero bueno, esto ya queda como a criterio. Si ustedes quieren pueden hacerle otra curva más y el origen va a ser siempre el mismo. Este vamos a llamarle Y'2. Que obviamente me hace desplazar nuevamente la función de producción para arriba para un mismo nivel de capital, y eso es esencialísimo que un país pueda tener un avance tecnológico porque le permite ser más eficiente. Entonces, si yo me voy a esa última y tercera curva que desplazó hacia arriba nuevamente la función de producción, que se llama avance tecnológico, voy a tener ahora un producto Y sub 3 que me hizo desplazar nuevamente para arriba la producción per cápita. Entonces todo esto es lo que se denomina avance en la tecnología, siendo un componente también muy importante en el crecimiento económico porque era un factor de producción, junto con el capital físico, junto con el capital humano y los recursos naturales, hemos dicho. Bueno, la tecnología también posee una participación muy fuerte en la producción, donde si lograse generar un avance tecnológico, lo que lograría como resultado es que con un mismo nivel de capital per cápita yo podría desplazar la función de producción para arriba y por lo tanto aumentar sistemáticamente el PBI per cápita, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Bueno, eso me origina la función de... Eso es lo que sucedería con la función de producción. ¿Preguntas? No, profe. Bien, aclaro que se lo pregunta esto, ¿no? En un múltiple choice, bueno, ya van a ver cuando lo hagamos. Bueno,
vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner... A ver. Ajá, bien, bien. Vamos a ver esto. Bueno, yo lo voy a como dividir a la hoja para no borrarle nada, pero más o menos ahí hago como una separación. Ustedes sigan abajo, al costado, donde vayan siguiendo, que me van siguiendo. Bien. Vamos a poner como título relación sí, entre ahorro e inversión. Esto sí les saben. Igualmente esto entra muy a fondo en el mercado de fondos prestables que todavía no hemos visto. Bien, pero también existe crecimiento económico. Flaja suele preguntar sobre el mercado de fondos prestables, pero también hay ahorro e inversión únicamente que en términos per cápita hablamos aquí. Ahorro per cápita, inversión per cápita, todo lo demás. Bien, vamos a poner entonces como título eso. Relaciones entre la función de ahorro e inversión. Y vamos a ver que se agrega una nueva curva más a esta relación, por así decirlo. Bueno, comúnmente nosotros, luego de esto vamos a hacer, a ver, sí, nos queda tiempo todavía, pensaba que andaba corto con el tiempo. Bien, vamos a considerar que ahora vamos a partir de conclusiones y luego exponemos el gráfico. Entonces vamos a poner conclusiones del modelo, vamos por así decirlo. ¿Sí? Conclusiones del modelo. Bueno, vamos a poner el número 1, que es lo que vamos a notar en el modelo, en el gráfico cuando lo hagamos. Vamos a notar que el ahorro, ¿sí? O el nivel de ahorro, vamos a escribir en primer momento, es una fracción o proporción constante de los ingresos. Constante de los ingresos. Es decir, de dónde proviene el nivel de ahorro, obviamente del ingreso, de dónde vas a provenir. ¿Sí? Únicamente que el ingreso hay que generar. Entonces, pero en principio proviene de ahí, deriva de ahí esa fracción del ahorro que obviamente se potencia en el crecimiento económico como factor. Entonces vamos a decir que el ingreso, que lo vamos a denominar con la letra Y, ¿verdad? El ingreso, vamos a decir que no tan solo es una fracción del ahorro, sino que también es parte del consumo. O sea, consumo más ahorro, de ahí deriva la fracción ahorro. ¿Sí? Es el resultado proveniente del ingreso, de la fracción del ingreso. ¿Verdad? Entonces tiene dos fines, esto lo vamos a ver en el mercado de bienes,
que creo que comenzamos mañana con mercado de bienes, con mucha suerte. Vamos a decir entonces que el ingreso y el ahorro van a ser componentes, conceptos provenientes del ingreso. ¿Bien? Obviamente lo que nos interesa aquí son las dos cosas, únicamente que el ahorro lo miramos más en crecimiento económico que el consumo propio. ¿Sí? O sea, el ahorro por una cuestión conceptual de lo que hace el crecimiento económico de un país. Igualmente, eso ya lo vamos a ver. Vamos a notar como segunda conclusión que vamos a ver en el modelo, vamos a decir que el ingreso llamémosle Y, nuevamente, el ingreso es igual al producto. O producto es igual a ingreso. Es lo mismo decirlo de una forma o de la otra. O sea, al PBI. Bueno, esto es por una razón que sí habíamos mencionado al principio de las clases o de los encuentros, era que el producto, o sea, el PBI, es igual a ingreso. Porque el PBI representaba, si nosotros lo mirábamos, un enfoque del gasto. Y el ingreso como un enfoque del ingreso o de la renta. Sería algo así decir que el gasto del que ejerce el consumidor, ya sea la familia, las empresas, el gobierno, etcétera, o el sector externo, es igual al ingreso que recibe el vendedor. Algo así similar a lo que decíamos cuando veíamos economía 1 o microeconomía, cuando relacionábamos la elasticidad, precio de la demanda con el gasto total. Decíamos que el gasto del consumidor era igual al ingreso del vendedor. ¿Sí? Que se lo calculaba haciendo precios por cantidad. Pero bueno, aquí no hacemos eso. Pero sí podemos decir que el gasto, como el producto representa el enfoque del gasto, sería como el enfoque de lo que gasta el consumidor en bienes o servicios, que a su vez es igual a ingreso. ¿Por qué? Porque representa como el ingreso del vendedor de bienes o servicios, lo que recibe el vendedor. Entonces, por esa razón, podríamos decir que el producto es igual a ingreso, y así lo vamos a simular, y así dice la macroeconomía también. Que hablar de producto es similar a hablar de ingreso. Bien. La número 3, vamos a notar que el ahorro per cápita, aquí empezamos a hablar de ahorro por habitante. El ahorro per cápita, que lo vamos a denominar con la letra S. Bueno, claro, el ahorro se denomina en macroeconomía, algunos le ponen con la A, pero eso ya queda en la prehistoria porque realmente es con la S. ¿Sí? Y el consumo sí con la C. Bueno, entonces vamos a decir que el ahorro per cápita, ¿sí? Per cápita, vamos a llamarlo SY. ¿Sí? O sea, S por ahorro, Y por per cápita. Ahorro por habitante, ahorro por cabeza, se lo puede llamar de distinta manera. ¿Y a qué es igual eso?
Bueno, el ahorro per cápita va a ser igual, ¿sí?, a el ahorro, a S solita, el ahorro, S, multiplicada por el capital per cápita. ¿Bien? Entonces, de eso se desprende lo siguiente. Vamos a decir que cuando una nación tenga más ahorro, un país tenga más ahorro, vamos a decir que más cerca está del ingreso per cápita, que es igual a producto per cápita, ¿verdad? Ingreso es igual a producto. Yo le voy a llamar ingreso porque habíamos dicho que el ahorro va a ser una fracción del ingreso. Bien. Y por el contrario, ya ahora pasamos a verlo a continuación en un gráfico, todo esto. Cuando el nivel de ahorro sea menor para una nación, o que una economía por habitante tenga menos ahorro, menos cerca o más alejado, podríamos poner, para ponerlo más técnicamente, más alejado está del ingreso per cápita. Bien. Entonces, aquí en este caso hablamos de ingreso, porque habíamos anotado en la primera conclusión que el ahorro mismo es una fracción de este ingreso. Pero decir ingreso, ¿verdad? Ingreso es lo mismo que decir gasto, es decir, PBI, producto. Entonces, por eso lo asociamos al ahorro. Y decimos que cuanto más ahorro tenga una nación, un país, más cerca estará de alcanzar su ingreso per cápita. O de la curva de ingreso per cápita. Ya lo vamos a ver. Y sin embargo, cuando menos ingreso tenga una economía, menos ahorro tenga una economía, más alejado estaría del ingreso per cápita, de la curva de ingreso per cápita, en este caso. Entonces vamos a pasar a demostrarlo esto, porque aquí aparecen otras curvas más, que voy a borrar todo esto, lo vinculado a ahorro, lo vinculado aquí a avance tecnológico, voy a borrar, para que haga el gráfico de lo que es todas estas conclusiones que hemos tirado. Bien. Entonces vamos a suponer un mismo gráfico, pero aquí aparece algo nuevo. Es decir, vamos a tener, si la curva de producción que crecía a tasa decreciente, esa sigue apareciendo, vamos a decir que el producto per cápita va a estar en función de el capital per cápita
principio, pero a su vez me va a aparecer una nueva curva, que lo vamos a llamar la curva de ahorro per cápita, como habíamos puesto en la tercera conclusión, la curva de ahorro per cápita, que la vamos a denominar de esta manera. ¿Sí? Este le vamos a poner SY, ahorro per cápita. Bien. Y es muy interesante porque el nivel de